Buenas tardes. Vamos a revisar el día de hoy los grupos sanguíneos. Entonces, para ello, nuestros objetivos de aprendizaje comprenden inicialmente, primero, describir el sistema ABO de antígenos eritrocitarios y explicar la significancia clínica de estos grupos sanguíneos. En segundo lugar, vamos a describir el factor eritrocitario RH y explicar su significancia clínica. Y finalmente vamos a comprender los mecanismos de determinación genética de los antígenos del sistema ABO y RHD. Preguntas hasta acá, pueden interrumpir todas las veces que quieran. Si hay algo que no está claro, volvemos y lo retomamos. Unos conceptos que son absolutamente necesarios tener en cuenta antes de continuar. El primero de ellos es alelo. ¿Cómo definimos un alelo? Cada una de las formas alternas que puede tener un gen. ¿Vale? Segunda definición importante, un antígeno. Un antígeno se define como una sustancia que puede ser reconocida por el sistema inmunológico y desencadenar una respuesta adaptativa. También se conoce como aglutinógeno. ¿Preguntas hasta aquí respecto a los dos conceptos? Alelo y antígeno. Bueno. Tercer concepto fundamental que debemos tener en cuenta, anticuerpo. Un anticuerpo va a ser una glucoproteína, es decir, el prefijo glico o gluco hace referencia a un azúcar que tiene previamente. Proteína es un conjunto de polipéptidos constituidos por aminoácidos que es capaz de reconocer una sustancia en particular. ¿Cómo se define la sustancia que reconoce? Antígeno. ¿Listo? También se conoce como inmunoglobulina o aglutinina. En otras palabras, la aglutinina va a ser capaz de aglutinar el aglutinógeno. O en otras palabras, el anticuerpo va a reconocer el antígeno, generando una reacción antígeno-anticuerpo. Cuarto concepto fundamental, fenotipo. ¿Qué es el fenotipo? La expresión de un gen o un conjunto de genes en un ambiente dado. ¿Preguntas? ¿Qué son los antígenos eritrocitarios? ¿Cómo debemos definir un antígeno entonces? Una sustancia capaz de generar una respuesta inmunológica. Y esa respuesta inmunológica era adaptativa, ¿cierto? Por consiguiente, mencionamos que los glóbulos rojos de todos nosotros tienen en su membrana unos antígenos, es decir, unas sustancias capaces de despertar una respuesta inmunológica. ¿Claro hasta acá? Esta es una microfotografía electrónica de barrido de un glóbulo rojo. ¿Cuál es la estructura general del glóbulo rojo? Bicóncava, como si fuera una dona. ¿Y cuál es la proteína más abundante del glóbulo rojo que le confiere su color rojo? La hemoglobina. ¿Listo? Resulta que en la membrana de este glóbulo rojo, una membrana que cumple las mismas características de cualquier célula, es decir, una bicapa lipídica, ¿cierto? En la parte de los extremos, los círculos que representarían la parte polar o apolar. La parte polar, ¿listo? Porque el medio extracelular y el medio extracelular tienen ¿qué solvente? Agua, ¿cierto? Y en medio de las dos capas o de los dos extremos polares, ¿qué tenemos? Estas colas de acá, una porción apolar, ¿listo? En conjunto se denominan fosfolípidos. Resulta que entre fosfolípidos se encuentran unas proteínas. Las proteínas pueden ser transmembranas si atraviesan toda la membrana, o proteínas extracelulares si solamente están en la parte extracelular, o intracelulares. Los antígenos eritrocitarios entonces van a ser de dos grandes grupos. En azul encontramos los antígenos eritrocitarios dependientes de carbohidratos o dados por la presencia de carbohidratos. ¿Cuál es específicamente? El sistema ABO y el sistema H.
Es decir, la respuesta inmunológica que se monta ante esos antígenos se da por la presencia de carbohidratos en la membrana del glóbulo rojo. Sin embargo, no solamente la presencia de carbohidratos es capaz de despertar una respuesta inmunológica. Hay otros antígenos eritrocitarios. Aquí vemos algunos ejemplos de ellos, el MNS, el KEL, KIT, Diego, pero el más importante que se deben llevar ustedes para la casa es el sistema RH. ¿Listo? Cuando ustedes los toman una muestra de sangre y les preguntan qué tipo de sangre son, ¿qué dicen habitualmente? B positivo, ¿cierto? El B hace referencia al sistema ABO y el positivo hace referencia a si está presente esa proteína D o no está presente. ¿Listo? Mientras que el sistema ABO depende de la presencia de azúcares, el sistema RHD depende ¿de qué? De una proteína. Es una proteína integral, una proteína transmembrana. Otros ejemplos, el Duffy y aproximadamente entre 33 a 35 antígenos eritrocitarios. Los de mayor relevancia clínica son el sistema ABO y el sistema RH. ¿Preguntas hasta acá? Recuerden, pueden interrumpir todas las veces que quieran. Aquí tenemos en azul, morado, los azúcares, y en violeta o rosado los componentes proteicos. Bueno, entonces, los antígenos eritrocitarios son reconocidos por anticuerpos, ¿cierto? Y cuando eso ocurre, decimos que hay una reacción antígeno-anticuerpo o aglutinina-aglutinógeno. En esta parte de la diapositiva tenemos el modelo, un glóbulo rojo típico, ¿sí? Su estructura bicóncava, circular, y resulta que en la membrana tenemos unos antígenos, y a esos antígenos se pueden unir unos anticuerpos, ¿vale? Analicemos dos escenarios generales. En la parte derecha de la diapositiva tenemos una tabla que tiene dos tipos de glóbulos rojos con diferentes antígenos en su membrana. A este lado tenemos un glóbulo rojo que tiene antígenos A, y a este lado un glóbulo rojo que tiene antígenos B. ¿Qué diferencia hay entre el antígeno A y el antígeno B? La estructura. Entonces aquí vemos que el antígeno A está en la membrana del glóbulo rojo representado por unos triángulos. ¿De qué color? Amarillos. Los antígenos del glóbulo rojo tipo B, ¿qué estructura tienen? Cuadrados. ¿Y de qué color son? Azules. ¿Listo? Segunda cosa, en el plasma de las personas existen anticuerpos contrarios al antígeno que está presente en el glóbulo rojo. Me explico. Una persona que tiene glóbulos rojos, que tiene antígenos A en la membrana eritrocitaria, no tiene en el plasma anticuerpos contra el antígeno A, pero sí tiene anticuerpos contra el antígeno B. Por otro lado, una persona que tiene antígenos B en la membrana de sus glóbulos rojos, en plasma tiene circulando anticuerpos tipo A. Si ustedes se dan cuenta, es el inverso. Una persona tipo A tiene anticuerpos contra el B, una persona tipo B tiene anticuerpos contra el A. ¿Sí? Una persona que es AB no tiene anticuerpos. Ya vamos a ver. No tiene anticuerpos, efectivamente. ¿Sí? ¿Pregunta? Más fuerte, por favor. Precisamente es el riesgo de hacer una hemoclasificación incorrecta. Puede generar una respuesta antígeno-anticuerpo si no se coloca sangre isotipo o ABO compatible, y puede desencadenar una respuesta inmune y por consiguiente generar hemólisis. Entonces debemos evitar al máximo ese escenario, y por eso es fundamental que tengan en cuenta esto. Pregunta: ¿cómo hace el sistema inmunológico para tener anticuerpos que reconocen el antígeno B si los glóbulos rojos de esta persona no tienen antígeno B?
Una persona con glóbulos rojos que tienen el antígeno A desarrolla anticuerpos contra el antígeno B. Pero ¿cómo hizo el sistema inmunológico para desarrollar estos anticuerpos? Recuerden que habíamos dicho, los anticuerpos se generan ante la exposición a un antígeno. Luego, ¿en qué momento esta persona se expuso a este antígeno? ¿De dónde se salieron? ¿En el embarazo? No. Pues yo leí que era, digamos, que habían bacterias que tenían como la misma desestructura de esos antígenos. De acuerdo. Esta es la flora intestinal, en la medida en que una persona, el neonato, por lo general no tiene anticuerpos de este tipo, si en los glóbulos rojos tiene A, pero en la medida en que su tracto gastrointestinal está siendo colonizado por bacterias, las bacterias producen unos polisacáridos que tienen una característica muy similar a los antígenos tipo B, por consiguiente se desarrolla una respuesta inmune ante este tipo de antígenos y por consiguiente alguien que tiene glóbulos rojos con el antígeno A desarrolla anticuerpos contra el antígeno B. ¿Qué pasaría si una persona tipo A tiene anticuerpos contra sí mismo? ¿Qué pasaría con esos glóbulos rojos? Se destruirían, ¿cierto? Es decir, no es compatible con la vida tener anticuerpos del mismo tipo de los antígenos. Por consiguiente, estaría todo el tiempo aglutinado y no cumpliría su función, los glóbulos rojos, de transportar oxígeno, entre otras funciones que desempeñan. ¿Vale? ¿Qué factor pues entra en juego al momento de que, digamos, yo soy tipo A y si yo tengo bacterias, pero las bacterias pueden tener los dos anticuerpos, o sea, presentan el mismo tipo, o sea, antígeno A y antígeno B? De acuerdo. O sea, yo, con mi cuerpo, ¿cómo escoge? O sea, ¿por qué no expresa los dos? Porque solo escoge uno. De acuerdo, excelente pregunta. Resulta que, no sé si ustedes ya lo han visto, pero el sistema inmunológico desarrolla algo que se llama tolerancia, capaz de identificar lo propio y suprimir la respuesta inmunológica ante ello. Y lo extraño, lo deja monta una respuesta contra ese antígeno. Entonces, los anticuerpos que se originen posiblemente contra el tipo A en este escenario se van a disminuir. Esa población de leucocitos plasmáticos no va a proliferar, mientras que los del tipo B sí van a hacer expansión clonal y por consiguiente va a haber muchos anticuerpos tipo B para evitar el reconocimiento A. ¿Sí? ¿Qué factores influyen en que, digamos, si es tipo A no tenga anticuerpos para tipo B? O sea, ejemplo, ellos tienen que ver la bacteria. Bueno, si quieren, seguramente no, su pregunta tiene más. pero es que pues es para que me entiendan. ¿Sí? Entonces, está el tipo A. ¿Sí? Ese tipo A necesita anticuerpos tipo B. ¿Sí? O sea, no los necesita, los desarrolla secundario. ¿Qué influye para que no los desarrolle? Que tenga una respuesta inmunológica deficiente. Sí, si usted tiene una respuesta inmunológica deficiente, no va a desarrollar estos anticuerpos, pero si su respuesta inmunológica es apropiada, los desarrolla de ambos tipos, pero el isotipo lo suprime. Esa población leucocitaria se reduce y la otra sí prolifera. Y si hay casos en los que no tengan, digamos, si saben que AB no tiene anticuerpos, pero entonces sí, cabe la posibilidad de que un A no tenga anticuerpos, o sea, A positivo o A negativo no tenga anticuerpos. Va a generar anticuerpos. ¿Siempre? Contra el tipo contrario, siempre. ¿Listo? Entonces, hemos dicho dos grandes cosas. ¿Sí? ¿Pregunta? Si la persona es AB, no desarrolla ninguno de los dos anticuerpos. Aun cuando las bacterias tienen polisacáridos que serían capaces de generar una respuesta inmunológica, la tolerancia inmune hace que esa población no prolifere. Y por consiguiente se evita la expresión de esos anticuerpos. De lo contrario, todos los glóbulos rojos se aglutinarían y se destruirían. ¿Listo? ¿Sí? Los tipo O tienen tanto el antígeno A como el antígeno B. Estamos analizando solamente el sistema ABO. ¿Listo? Recuerden que esto es muchísimo más complejo, pero estamos tratando de simplificar el modelo para entenderlo. Si tienen los dos anticuerpos, ahí de lo porque dicen que la sangre no está. Ya vamos a ver más adelante. Esto no nos apresuremos. Dos cosas hasta el momento, recapitulemos. Entonces, silencio por favor. Los glóbulos rojos tienen en su membrana antígenos eritrocitarios. Los antígenos eritrocitarios pueden ser de dos tipos.
asociados a azúcares o asociados a proteínas. Vamos a empezar a ver el sistema ABO y dijimos que el sistema ABO dependía de la expresión de azúcares. ¿Listo? El sistema ABO tiene varios fenotipos. Aquí estamos viendo solamente dos: el tipo A y el tipo B. Para que una persona sea A, ¿qué implica? Que en su membrana tiene triángulos. ¿Listo? Antígenos A. Si tiene antígenos A en su membrana, en plasma no puede circular anticuerpos anti-A. ¿Por qué? Porque se aglutinaría el anticuerpo con el antígeno y por consiguiente se destruiría. Pero por el contrario, desarrolla anticuerpos anti-B, ¿cierto? ¿Cuál es el origen de estos anticuerpos anti-B? La flora intestinal. Para el sistema B, una persona que se denomina que tiene el grupo sanguíneo ABO tipo B, implica que tiene en su membrana antígenos B, representados aquí por cuadrados. No puede desarrollar anticuerpos. Silencio por favor atrás, de lo contrario dificultan el escuchar para las personas que sí deseen estar en la clase. Recuerden que esto no es obligatorio. Las personas que tienen en su membrana del glóbulo rojo antígenos B no van a desarrollar anticuerpos contra B. ¿Por qué? Se aglutinaría y se destruiría, pero sí desarrollan anticuerpos contra A. ¿Listo? Una reacción cruzada. ¿Sí? Ya vamos a ver. Implica que tiene tanto triángulos como cuadrados y por consiguiente no puede desarrollar ni anticuerpos contra A ni anticuerpos contra B. Si yo le coloco, que fue la pregunta que hicieron atrás, sangre a una persona del grupo equivocado, por ejemplo, extraigo el plasma de una persona tipo A y se lo inyecto a una persona tipo B, ¿qué hará? Va a haber reconocimiento de los anticuerpos de A en B y por consiguiente va a haber una reacción antígeno-anticuerpo, hemólisis. ¿Listo? Lo mismo pasa si utilizamos sangre B en una persona A. Hay una reacción antígeno-anticuerpo. En cualquiera de esos dos casos es deleterio. Entonces, nuevamente, la hemaglutinación se produce por una reacción antígeno-anticuerpo. El antígeno, la reacción antígeno-anticuerpo también puede ser vista como aglutinógeno-aglutinina. No sé si ya lo habrán visto, pero la respuesta inmunológica depende de la producción de varios tipos de inmunoglobulinas. Las más importantes son la M de respuesta temprana y la G de respuesta tardía. La M, recuerden que es pentamérica, muy grande y no puede atravesar ciertas estructuras, mientras que la G, por ser pequeña, puede movilizarse a través de membranas. Por lo general, la respuesta antígeno-anticuerpo implica la presencia de anticuerpos tipo IgG. Si se incuban con glóbulos rojos que tienen ese antígeno, va a haber una reacción antígeno-anticuerpo y por consiguiente, macroscópicamente, ¿qué vamos a ver? Aglutinación. En una prueba de laboratorio, ¿cómo se hace? ¿Cómo los clasifican ustedes en el banco de sangre? ¿Uno de ustedes ha donado sangre? Ustedes son muy chiquitos. ¿Sí? Bueno. Mediante la hemaglutinación se pueden identificar dos antígenos y 4 grupos sanguíneos. ¿Listo? Tenemos 4 grupos sanguíneos. El primero de ellos es el tipo A, el segundo es el tipo B, el tercero es el tipo O y el último es el tipo AB, por el que me han preguntado varias veces. ¿Listo? ¿Cómo hacemos para saber si una persona es tipo A en la sangre? Fíjense lo que ubicamos aquí. Tomamos una muestra de sangre con una lanceta, pinchamos el dedo a esta persona y colocamos dos gotas en una lámina. ¿Listo? Una gota y otra gota. A la gota número 1 le agregamos ¿qué sustancia para que vea yo este efecto de aglutinación? Anti-A, ¿cierto? Si una persona es A y yo le agrego anticuerpos anti-A, ¿qué va a ocurrir? Una reacción antígeno-anticuerpo, aglutinógeno-aglutinina, y por consiguiente voy a ver esto.
Cuando yo le agrego una muestra que tenga anticuerpos anti-B, ¿voy a ver aglutinación? No. Entonces, ¿cómo clasifico a esta persona? Tipo de sangre en el sistema ABO, A. ¿Listo? ¿Claros hasta acá? Otra vez, listo. Repetimos todas las veces que quieran. Entonces, ¿cómo se hace la prueba? Le pedimos a la persona que nos preste su dedo índice, con una lanceta lo pinchamos y extraemos en una lámina de vidrio, como esas que ustedes han visto en histología, colocan en cada una gota de sangre. ¿Listo? Después de unos segundos adicionan a cada gota de sangre anticuerpos. En el primero adicionaron anticuerpos anti-A. Si esta persona tenía antígenos en la membrana de su glóbulo rojo, ¿qué ocurriría cuando yo le agregue anticuerpos contra la A? Se va a aglutinar, ¿cierto? Y macroscópicamente, ¿yo qué veo? Aglutinación. Si le coloco ahora a esa misma persona anticuerpos anti-B, ¿qué observo? Nada, ¿cierto? Porque no hay ningún antígeno en la membrana de ese glóbulo rojo que pueda identificar. Hasta ahí tenemos un fenotipo A. Ahora, analicemos cómo se clasifica una persona tipo B. ¿Cuántos de ustedes son B positivo? 3, 4, 7 más o menos. ¿Cuántas personas son A positivo? Listo. ¿Y cuántas personas son O positivo? Ok. ¿Alguien que sea O negativo? Listo, muy bien. Entonces, ¿cómo se clasifican silencio por favor, ¿cómo se clasifican las personas tipo B? Mismo experimento, la lanceta, otra lámina de vidrio. Ahora, colocamos anti-A y anti-B. ¿Pero en cuál de ellos obtuvimos aglutinación? En anti-B. Luego, el tipo de sangre de esta persona es B. ¿Listo? Hasta aquí no podemos decir si es positivo o negativo, sino simplemente A o B. ¿Vale? Ahora, ¿cómo decimos que una persona es O? Fíjense que la mayoría de ustedes son o A o O. ¿Listo? ¿Cómo sabemos si una persona es O? Muestra de sangre, en la lámina, le colocamos anti-A y anti-B. ¿Tenemos aglutinación en los dos escenarios? En ninguno. Luego, si no hay aglutinación, ¿cómo lo clasificamos? O cero. Por eso es que se llama así. ¿Listo? Cero aglutinación. Ahora, si coloco una nueva muestra de sangre, ¿alguien sabe por acá? Los AB negativos son la población más escasa, entonces. Si tuviésemos una gota de sangre, 2 gotas de sangre de personas AB, ¿qué observaríamos? Una gota acá, otra gota acá. Anticuerpos anti-A, anticuerpos anti-B. Doble aglutinación, ¿qué nos indica? Sistema AB. ¿Listo? ¿Pregunta? Si los O son recesivos, ¿por qué hay más? Bueno, ahorita cuando pasemos a la parte del genotipo lo miraremos parcialmente, pero es una discusión realmente compleja. Tiene que ver con el origen de la población hispana, entre la población prehispánica y cuando llegaron los españoles. Entonces los españoles habitualmente son fenotipo A y la población prehispánica es fenotipo O. Entonces, es complejo. De hecho, los O son más susceptibles a una serie de enfermedades. Ah, sí, sí. Un poquito más fuerte, por favor. ¿El tipo de sangre influye en que yo tenga una mejor o peor respuesta inmune por la cantidad de anticuerpos que tengo? No directamente, pero sí hay algunos antígenos que se asocian con enfermedad. Por ejemplo, las personas que son O positivo se ha observado que son más susceptibles a infección por Helicobacter pylori y a desarrollar a largo plazo cáncer gástrico. Por el contrario, las personas que son AB, las personas que son A positivo tienen mayor susceptibilidad a infecciones urinarias. O sea, cada sistema tiene ventajas y desventajas. Silencio, por favor. Por consiguiente, silencio, gracias. Podemos definir con base a 2 antígenos 4 grupos en el sistema ABO. El primero de ellos, grupo A, el segundo, grupo B, el tercero AB y el último O. ¿Claro hasta acá?
Continuemos. Tratemos de avanzar un poco más en el entendimiento y cambiemos los triangulitos y los cuadrados por una estructura bioquímica definible. ¿Listo? Entonces, los antígenos ABO son azúcares, carbohidratos. Vamos a determinar qué determina que una persona sea O, o sea B, o sea A. ¿Listo? Existe una sustancia fundamental denominada sustancia H. Esa sustancia H está constituida por una cadena ramificada de carbonos, pero lo importante son estos tres azúcares, una N-acetilgalactosamina, una galactosa y una fucosa. ¿Listo? Ese es el eje fundamental, el azúcar fundamental. Si las personas tienen estos tres azúcares, ¿cómo se van a clasificar? O. ¿Listo? Si adicionalmente a esta sustancia H se le adicionan otros azúcares, va a cambiar de ser O a ser A o B. ¿Listo? ¿En qué difiere ser A o B? Se diferencian entre sí por un residuo y por consiguiente ese residuo se va a denominar inmunodeterminante. ¿Cuál será entonces el residuo inmunodeterminante para el sistema, para el tipo de sangre A? Lo vemos acá. N-acetilgalactosamina. Nuevamente, ¿cuántas personas eran tipo A? Entonces todos ustedes tienen en la membrana de sus glóbulos rojos, adicional a la sustancia H, un azúcar que se denomina N-acetilgalactosamina. ¿Cuántos de ustedes eran B? Levanten la mano, por favor. Estas personas, que son un poco menos, tienen en su membrana eritrocitaria, aparte de la sustancia H, un antígeno inmunodeterminante que es la galactosa. Entonces, el triángulo en realidad representaba la N-acetilgalactosamina y el cuadrado representaba la galactosa. El sistema AB tiene tanto N-acetilgalactosamina como galactosa. Ambos, o sea, el enlace, ¿en dónde se establece? Se establece ahí, en la galactosa. Ajá. De acuerdo. Bueno, ahora, ya vimos cuáles son los azúcares, pero cuál es, desde el punto de vista genético, el gen que determina que una persona sea A o B. Entonces tenemos tres antígenos, tres genes fundamentales para el proceso. El primero es el gen FUT1, perdón, y ese FUT1 tiene varios alelos. ¿Cómo habíamos definido un alelo? Atrás, ¿cómo habíamos definido un alelo? Forma alternativa de un gen. ¿Listo? Entonces, este FUT1 codifica para una enzima. ¿Cómo se llama la enzima? Una fucosa. ¿Qué va a adicionar la fucosa? Una fucosiltransferasa que va a adicionar una fucosa a la sustancia para formar la sustancia H. ¿Listo? Entonces el FUT1 codifica para una enzima que se denomina fucosiltransferasa que va a adicionar a la N-acetilgalactosamina y el esqueleto de galactosa una fucosa. Cuando se unen los tres, ¿cómo se llama? Sustancia H, y la persona será O. Adicionalmente, se pueden pegar a esa sustancia H dos azúcares. ¿Cuál era el que determinaba que una persona fuera A? N-acetilgalactosamina. Aquí lo vemos. N-acetilgalactosamina. ¿Cómo se llamará entonces la enzima que permite ese proceso? Una transferasa que codifica una N-acetilgalactosamina transferasa que va a coger este azúcar y lo va a pegar a la sustancia H. ¿En dónde? En el esqueleto, específicamente en la galactosa.
Si no se adiciona la N-acetilgalactosamina, ¿cómo quedará? O, ¿cierto? Pero si en lugar de adicionarse esta N-acetilgalactosamina se adiciona una B-galactosa, ¿cómo quedará? B, la parte de abajo. Entonces, el gen que codifica para una galactosaminil transferasa va a adicionar una galactosa y va a constituir entonces el antígeno, va a pegar el antígeno inmunodeterminante que nos va a configurar el tipo de sangre B. ¿Preguntas hasta acá?